Un gran shalom para cada uno de ustedes, mis amigos. Hoy continuamos dándole gracias a nuestro Dios por la vida que nos da, por esa bendición, ¿verdad? Que nos brinda cada día de darnos el privilegio de respirar y también el privilegio de agradecer, porque debemos de ser agradecidos, mis amigos, a nuestro Dios por estos momentos tan bonitos, tan hermosos que nos da, ¿verdad? Que nos da de pasar en este mundo, ¿verdad? Así es de que estamos sumamente agradecidos porque Él nos da vida para seguir estudiando de su bendita santa palabra, de estos benditos salmos, ¿verdad? Así es que le damos gracias a Él por su grande amor y su misericordia que Él tiene hacia cada uno de nosotros, aunque realmente, mis amigos, somos pecadores, ¿verdad? Dice la palabra que no hay justo ni uno hay en este mundo. Así es de que tenemos que implorar la ayuda divina, el perdón, porque realmente cada momento, todos los días, de una forma o de otra, mis amigos, ofendemos a nuestro Creador. Así es de que tengamos esa confianza, ¿verdad? Ya que realmente tenemos que seguir confiando en nuestro Dios para que nos otorgue el poder, nos otorgue la bendición de continuar para un día, mis amigos, llegar ante su presencia y llegar a ese mundo, a ese lugar tan esperado que Él nos está preparando para que en ese momento sea una delicia a nuestras vidas, mis amigos. Así que pues le damos gracias a Él por la bendición que nos otorga, ¿verdad? Y es una continuación de agradecimiento hacia nuestro Dios, ¿verdad? Por sus bendiciones, por la fortaleza, por el sustento, mis amigos, por el trabajo, por la salud, por la enfermedad, ¿por qué no? Por esos momentos esos asurim, esos sufrimientos que a veces vienen en nuestra vida y que a veces nos hacen reflexionar, ¿verdad? Nos instan para que realmente pensemos que no estamos solos, ¿verdad? Que tenemos un creador, un Dios que se interesa en nosotros y que realmente está allí para que nosotros aclamemos ante Él, aclamemos por su ayuda, aclamemos por su misericordia, por su perdón, mis amigos. Así que pues bienvenidos sean todos a este nuevo salmo que vamos a tener, a este Teilim, que es el Teilim número 14. Y realmente este salmo habla acerca de la corrupción del hombre vil, de ese hombre vil que es corrupto, ¿verdad? Pero también nos ayuda para quitarnos el miedo que a veces tenemos hacia esas personas, ¿verdad? Que a veces nos maltratan, que a veces nos tratan de humillarnos, que a veces nos amenazan, ¿verdad? Entonces es un salmo muy bueno, ¿verdad? Para rezarlo, para meditarlo, ¿verdad? Para quitarnos esos miedos que a veces hay en nuestras vidas, ¿verdad? Porque realmente a veces sí llegan esos miedos a nuestra vida, ¿verdad, mis amigos? Ya sea de una forma o de otra, pero sí a veces sentimos esos miedos. Pero aquí tenemos la solución al problema, ¿verdad? Que a veces hay en nuestro interior, ¿verdad? Entonces aquí el Eterno nos brinda esa confianza que debemos tener en Él, mis amigos. Así que, pues, bienvenidos a este shiur de este bendito salmo y decimos, venid, aclamemos con alegría al Adón, al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con agradecimiento, aclamémoslo con cánticos, porque el Eterno es grande, es Gadol, y es un Melech, un gran rey sobre todos los diosesillos que hay por allí dispersados en este mundo, y que no son poquitos, sino que realmente son muchos los dioses que hay en este mundo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que tener esa confianza en el único y grande y poderoso que es nuestro Dios. Ken Yehi Ratzon, mis amigos, que así sea la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a darle lectura a nuestro salmo, ¿verdad?
y luego vamos a ver sus 4 interpretaciones del Peshat, del Remes y de los otros del Sod, y que nos va a traer este salmo. Entonces dice este salmo, dice, con la bendición de nuestro Dios, dice, para el director de los cantores, siempre se está dirigiendo a ese director de esos cantores, de esos cantores que estaban allí en el templo. Entonces dice, Salmo de David, dice, ha dicho el vil en su corazón, no hay Dios, han corrompido, hicieron abominaciones, no hay quien haga el bien. El Eterno desde el cielo observa a las personas para ver si acaso hay una que razone, que busque al Eterno. Todos se apartaron juntos, se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay siquiera uno. Y hay una pregunta, dice, ¿acaso no han sabido todos los que hacen iniquidad, que consumen a mi pueblo como si comiesen pan, y al Eterno no invocan, que allí sintieron miedo porque Dios está con la generación de justos? Al consejo del pobre ustedes malvados avergüenzan, porque el Eterno es su resguardo. ¿Quién diría que de Sión venga la salvación de Israel, cuando haga retornar el Eterno al cautiverio de su pueblo, para que se regocije Jacob, se alegre Israel? Entonces este es lo que nos dice este bendito salmo, ¿verdad? Y realmente, mis amigos, este salmo, aquí se está refiriendo muchas veces a esos archienemigos, ¿verdad? Que realmente el pueblo de Israel ha tenido desde que se hizo pueblo, ¿verdad? Nación. Y vemos cómo ha sido grandemente perseguido por sus enemigos. Pero realmente vamos a ver que realmente esos enemigos sucumbieron, pero sin embargo el pueblo de Israel aún está aquí, y siempre estará porque realmente no está solo, sino que tiene un shomer, tiene un guardián que siempre está al cuidado de su pueblo, mis amigos. Y así es de que, pues vamos a ver las interpretaciones, estas 4 interpretaciones del Pardés, ¿verdad? De este Salmo 14, a ver qué es lo que nos dice. Y allí en el Peshat, que es la interpretación literal, dice, en el ámbito del Peshat, el Salmo 14 describe la corrupción y la falta de fe en Dios entre la humanidad. David observa que nadie parece actuar correctamente o buscar a Dios. Este salmo refleja una decepción profunda hacia la conducta moral de la sociedad. Eso es lo que nos dice esta primer interpretación. Entonces el Remes nos dice, el Remes de este salmo podría ser una advertencia sobre las consecuencias de negar a Dios y vivir sin moralidad. Este nivel de interpretación sugiere que alejarse de los caminos divinos lleva a la corrupción y al fracaso moral. O sea que nos está aconsejando, ¿verdad?, que no nos apartemos del camino de la divinidad, porque realmente si nos apartamos, pues realmente vamos a fracasar, mis amigos. Y el Drash nos dice de la siguiente manera, dice el Drash, al Salmo 14 puede interpretarse como un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Alienta a los individuos a examinar sus acciones y a buscar a Dios con sinceridad. También puede interpretarse como una crítica a aquellos que oprimen a los pobres y vulnerables, al recordar que Dios es refugio para los desfavorecidos. O sea que realmente esas personas no están solas, sino que tienen un refugio que es nuestro Dios. Y por último, mis amigos, tenemos el Sod, que es la interpretación mística o secreta.
Y dice de la siguiente manera, dice, el Sod de este salmo puede explorar el concepto de la ausencia de Dios en el mundo y cómo esta percepción afecta a la humanidad. Este aspecto místico puede buscar entender la relación entre la fe y la conducta moral y cómo la falta de una afecta a la otra. O sea que realmente tenemos que tener esa confianza en nuestro Dios, seguir sus caminos, ¿verdad? Y depositar esa fe en nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él nos ayude para seguir en este caminar, mis amigos. Y ahora vamos a ver un poquito de lo que nos dice nuestro rap, Jacob Ben Zaken, lo que él interpreta a este salmo que tenemos aquí. Entonces aquí, basándose aquí en el pasuk número 1, dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. Dice, la necesidad es uno de los atributos del malvado. El necio es aún peor, porque su conducta es mala con Dios y con las personas. Blasfema contra el cielo e insulta al prójimo. Es despreciable, es corrupto también. David afirma que el necio niega la supervisión personal de Dios sobre todo lo creado, es decir, no cree en la recompensa ni en el castigo. Por eso él ha elegido el camino del mal. Como ve que muchos roban, engañan, atracan y no les pasa nada, piensa que Dios no le interesa lo que haga la gente y elige el camino fácil sin pensar en las consecuencias. Y eso lo vemos infinidad de veces, ¿verdad? Como vemos personas, ¿verdad? Que hacen el mal, que roban, que matan, que asesinan, que hacen mil cosas, ¿verdad? Contra su prójimo, y realmente se ve que no les pasa nada, y otras personas lo miran, y entonces por eso se alientan, ¿verdad? Al ver estas cosas, ¿verdad? Que pasan allí, al ver estas personas que hacen estas cosas y no pasa nada, entonces eso mismo los alienta a otras personas para seguir el ejemplo de esas personas malas, ¿verdad? Entonces aquí dice el Midrash Shoher Tov hace una diferencia entre los malvados y los justos. Dice, los malvados están a las órdenes de su corazón. Dice, los malvados están a las órdenes de su corazón, mientras que los justos imparten sus órdenes al corazón. Es muy diferente, ¿verdad? Dice, porque los malvados están a las órdenes que les da su corazón, mientras que los justos imparten sus órdenes, o sea, le dan las órdenes al corazón para no meterse en esas cosas. O sea, en otras palabras, el necio no controla sus pasiones, el hombre recto sí las domina. Entonces aquí Radak, este gran comentarista, opina que David se refiere a este versículo a Nabuzaradán, oficial del ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, encargado de la destrucción del templo de Jerusalén, pero no del pueblo de Israel. Él emprendió el exterminio de los judíos porque pensó que no hay Dios, no hay ley, o sea, no hay juez, no hay castigo, por lo tanto ordenó destruir al rey y destruir al pueblo. Eso es lo que nos está diciendo aquí este gran rap, ¿verdad? En su interpretación. Entonces vemos aquí en el pasuk número 2, dice, el Señor miró desde los cielos, dice, contrariamente a lo que opina el necio, existe la Hashahá Peratit, o sea, divina providencia, divina, dice Radak, él dice, de los cielos controla toda, o sea, el Eterno desde los cielos controla todo. Observó que el ejército babilonio no había uno que se opusiera a los malos designios de sus jefes y realizaban barbaridades. Nadie protestaba contra la sistemática destrucción decretada por Nabucodonosor y secundada por este hombre Nabuzaradán, ¿verdad? Que era uno de los allegados a este monarca de Nabucodonosor. Dice, son todos unos necios, faltos de sentido común, que no sabían, no podían, ni querían
distinguir entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio. Mesudot David pregunta, ¿hay alguien que entienda lo que está pasando y procure remediarlo? Si se tomaran la molestia de investigar, verían que Dios sí existe, entonces cambiarían su opinión y remediarían un poco, si no del todo, la situación. Es lo que nos dice interpretación al pasuk número 2. Y el 3 dice, todos se han desviado. Todos sin excepción, comenta, dice Rashi, dice, están corrompidos. No solamente los necios se han desviado del camino correcto, sino que los más inteligentes se dejaron arrastrar por ellos, de tal modo que no hay uno bueno que haga honor a la justicia, realmente por la depravación y trato abominable que se le daba al pueblo judío. Es lo que nos está diciendo. Y el 4 dice, no tienen discernimiento. El salmista se asombra de la falta de entendimiento de Nabuzaradán en particular y de su ejército en general. ¿Es posible, se pregunta, que no comprenda que hay un solo Dios que los observa desde lo alto y lleva el cómputo de todas sus acciones? Comenta Radak. El autor sigue preguntando, y aparte de que hay un Dios, ¿qué más deben comprender estos ignorantes? Que ya hubo previamente otros que los precedieron en su intento de eliminar a Israel y fracasaron en sus propósitos. Solo ganaron su propia destrucción, como el faraón, como Sennacherib, Hamán, como Hitler y otros en épocas más recientes que quisieron devorar a Israel, comérselo realmente como pan. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces el pasú número 5 dice, ellos temblaron de espanto. Allá en Jerusalén, Sennacherib y sus hombres se horrorizaron al ver cómo caían sus soldados cadáveres en el campo de batalla, atacados por un ejército de ratas que, en cumplimiento del mandato divino, causaron en ellos estragos, sencillamente porque Dios estaba al lado de Israel por el mérito de sus piadosos, comenta este gran comentarista Rashi. Y el pasuk número 6 dice, del consejo del pobre se han burlado. David se dirige al pueblo opresor y le dice, vosotros decís a Israel, es una estupidez confiar en Dios, pues Él no existe. Y en forma anecdótica dijeron nuestros rabinos que cuando el pobre se acerca a alguien para pedirle una limosna y no se la quieren dar, lo eluden diciendo que Dios le ampare. En este caso dicen los rabinos que le están remitiendo a Dios un problema que ellos mismos pueden resolver, y eso se refiere al versículo que dice Batsat Hani Tab Ishu, que significa os habéis burlado del consejo del pobre, refiriéndose al pueblo de Israel que es pobre y está afligido, comenta Rashi. Y por último el pasuk número 7 dice quien nos dice de Sión la salvación de Israel. Dice, quien nos dice de Sión la salvación de Israel, dice, el autor hace votos por una pronta salvación que nos llegue de Sión, o sea, de Jerusalén, la capital del reino de Israel, donde reside la majestad divina. Entonces se convencerá el enemigo incrédulo de que el consejo de los pobres de creer en Dios y esperarlo no era tan descabellado. Cuando decían que Hashem era su protector, tenían mucha razón. Y David espera la intervención de Dios para aplastar a los tiranos y restablecer el orden y la paz en Israel y en el mundo. En otras palabras, mis amigos, aquí lo que nos está diciendo este hombre, este gran rab en su interpretación, es que realmente vemos cómo Israel ha sido atacado de una forma o de otra, cómo ha surgido enemigos que quieren destruirlo. Inclusive en nuestros días vemos cómo se han juntado muchas naciones, ¿verdad?, contra él, pero realmente, mis amigos, ellos quizás no piensan o no sé, ¿verdad?, pero realmente este pueblo escogido por Dios
Dios siempre está al cuidado de ellos y Él nunca los ha abandonado. Y vemos a través de la historia, ¿verdad?, de cómo esas grandes potencias como los egipcios, ¿verdad?, como cuando los tenían dominados allí como esclavos, ahora vemos que ese imperio se acabó. Vemos los babilonios, Babilonia, como también fue un imperio, ¿verdad?, que los dominó por un tiempo, pero vemos a ese pueblo ya que ya no precede. Vemos a otro pueblo que también que fue los romanos, ¿verdad? Los romanos como también mantuvieron allí al pueblo de Israel como sobre ese dominio que ellos tenían sobre Israel, pero realmente vemos ahora que esos imperios cayeron y que hoy, mis amigos, hoy Israel prevalece y prevalece siempre. ¿Por qué? Porque tiene un guardián, tiene un shomer que siempre está al cuidado de este pueblo, que realmente ha confiado y espera en que Dios lo va a librar de todos los enemigos. Así que, mis amigos, que vive el pueblo de Israel. Y es así de que pues es una gran bendición que Dios le ha dado a este pueblo, que lo ha tomado como su primogénito. Así es de que, mis amigos, pues que esperemos que Dios me los bendiga grandemente y que nos ayude para seguir adelante en el caminar de nuestras vidas hoy y siempre. Así de que el Eterno te bendiga hoy y siempre. Amén, amén, amén y amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem.